Listo, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Qué bueno, qué gusto verlos. Hoy tenemos un estudio especial por la fecha que se nos avecina el día de mañana, que es el Día de las Madres. Hoy vamos a hablar de la mujer samaritana. No, perdón, esa es otra cosa. Vamos a hablar de la mujer virtuosa. No, esa tampoco, pero también era una mujer virtuosa. Pero vamos a platicar de una madre que Dios hizo un milagro cuando ella tenía una gran necesidad y vemos algo muy importante a través de esto, lecciones que Dios nos ha dejado también muy significativas, muy importantes. Y vamos a encomendarnos primero que nada al Señor para pedirle que nos guíe en esta hermosa mañana. Vamos a orar. Pues Padre amado, cuántas gracias te damos por la salud que tú nos das y la hermosa oportunidad de seguir edificando nuestras vidas a través de tu bendita palabra. Señor, te alabamos porque a través de ella tú nos das el alimento que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual cada día. Y gracias Dios porque desde el momento en que nos trajiste a tus pies, has edificado nuestros corazones a través de ella. Y ahora en especial, Señor, te pedimos que tú nos guíes a aprender acerca de esta mujer que era una madre, que era viuda, pero que tenía algo suficiente en su vida, que no solo era el aceite suficiente que ella necesitaba para sus necesidades, sino al Dios que lo proveía. Te pedimos que tú nos guíes en lo que vamos a platicar ahora a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a platicar de esta mujer. Vemos nosotros que Dios ha equipado a las madres de una manera muy especial para las diferentes cargas que ellas enfrentan en la vida. Son cargas muy fuertes y Dios las hizo muy diferentes a nosotros como hombres. De repente hay cosas que mi esposa me deja con la boca abierta de todo lo que ella hace como madre y yo digo, no cabe duda que es la ayuda idónea, pero yo no sé qué sería de mi vida si yo tuviera que hacerla de padre y madre, ¿verdad? Para mí sería algo sumamente difícil. Pero vemos que Dios las ha equipado con todo esto. Por principio de cuentas, he oído que a la mujer le funcionan los dos hemisferios del cerebro y pueden estar haciendo dos cosas al mismo tiempo. Pueden estar haciendo la comida y por acá moviendo con el pie la mecedora para que el niño no llore y por otro lado dándole de comer al otro pequeño. Y de repente hacen tantas cosas al mismo tiempo que yo me quedo con la boca abierta, admirado de cómo es que les alcanza tanto. Pero es que son muchas las cargas que enfrenta en la vida. Ahora, cuando una mujer pierde al esposo, estas cargas se acrecentan, se agravan. Pero hay algo que Dios nos quiere enseñar en esta lección de esta mujer, que no tenía esposo, que tenía cargas muy grandes, pero que también nosotros podemos aprender en las diferentes cargas que enfrentamos en la vida, especialmente las madres. Vamos a leer este pasaje en el capítulo 4 de Segunda de Reyes y vamos a ver los versículos del 1 al 7. Vamos a darle lectura a este pasaje. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Dice lo siguiente. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse los hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando aún esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores
y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Bien, es un pasaje muy, muy hermoso, porque nosotros alcanzamos a ver cómo es Dios. Y Dios está al tanto de nuestras vidas y Él quiere satisfacer nuestras necesidades. Esta mujer tenía necesidades básicas muy importantes, no solo para la alimentación, sustento de ella, sino también de sus hijos. Pero no era lo único que ella tenía que enfrentar. Para esto, era muy importante lo que ella había experimentado en su vida. Ella era esposa de uno de los profetas. Ahora, ¿qué eran los profetas? Muchos imaginamos que el profeta se dedicaba a decir cosas que iban a suceder en el futuro. En algunos casos era así, pero normalmente eran personas que declaraban la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Y ellos a eso se dedicaban y veían constantemente el poder de Dios. Recordemos cuando Eliseo pasa el río y tocando con el manto de Elías que se había caído cuando fue llevado al cielo, dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y en ese momento se abrieron las aguas y pasa del otro lado. Y entonces los profetas que estaban ahí cerca entendieron que el espíritu de Elías había reposado en Eliseo. Y empezaron a ver milagro tras milagro. Ahí se manifestó el primero. No sabemos si dentro de ese grupo de profetas se encontraba el esposo de esta mujer viuda. Pero ellos le empezaron a hacer ciertas peticiones a Eliseo. Y Eliseo de una manera milagrosa realizaba esas peticiones. De repente le dijeron, mira, esta es muy buena tierra, pero el agua que hay aquí es muy mala. Y entonces Eliseo le dijo, traigan harina o sal. Y echa la sal en el agua y de repente el agua se le quitó lo malo que era y empezó a darles el servicio del agua en sus tierras. De repente estaban haciendo un potaje para todos ellos y uno de ellos dice, varón de Dios, aquí hay muerte en este potaje. Alguien había agarrado calabazas silvestres y había envenenado el resto de la comida y entonces echó harina en el potaje y se quitó lo malo que estaba y todos comieron de él. De repente fueron a hacer una casa más grande y fueron a cortar madera, leña, troncos en el bosque. Y uno de ellos se le cae el hacha en el río y entonces le dice, Señor, era prestada, ¿qué voy a hacer ahora? Y entonces vemos que Eliseo le dice, ¿por dónde fue que cayó? Por aquí. Eliseo agarra un palo, lo pone por ahí y hace que el hierro flote y salga el hacha. Entonces, milagro tras milagro que seguramente estos profetas se les quedaban grabados en el corazón, que para Dios no había ningún límite. Es muy importante que cuando nosotros nos convertimos al Evangelio, a Cristo, nosotros dediquemos un tiempo día con día a la lectura de la palabra de Dios. Porque en ella nosotros aprendemos quién es Dios, el poder de Dios, el corazón de Dios. Esto nos da mucha confianza porque cuando nosotros estamos ante alguna prueba, y vaya que en la vida enfrentamos muchas, podemos descansar en Él y podemos acercarnos con confianza en Él. Porque sabemos quién es, se nos ha manifestado en la vida, pero también se quiere manifestar en ti y a través de ti manifestarse a la gente que te rodea. Las personas necesitan conocer de este Dios vivo, este Dios que es real, es vivo y que lo necesitan experimentar por sí mismos. Cada generación necesita comprobarlo por sí mismo. Nosotros como padres, ¿qué más quisiéramos que podernos quitar el chip y podérselo poner a nuestros hijos de todo lo que ya hemos acumulado, no solo de conocimiento de la Biblia, sino también de experiencias del poder de Dios a través de la vida práctica, de los problemas o de las pruebas que tuvimos y de cómo Dios nos sacó adelante? Entonces, quisiéramos hacer esto, pero no se puede. Nuestros hijos necesitan enfrentarlo por ellos mismos. Ella era esposa de uno de estos predicadores o profetas. Este había sido un hombre de fe porque para llegar a ser un profeta se necesitaba confiar en Dios, haber creído en el Señor y ahora vivir para Él. Él fue intrépido. Él dedicó su vida al Señor. Recibió el Evangelio, pero quiso dar su vida por el Evangelio. Y entonces Él entregó su voluntad al Señor plenamente y no le importó que no tuviera dinero. Fue un hombre intrépido. No le importó estar con problemas financieros, sino que Él sabía en quién había creído.
y que Dios le iba a proveer para sus necesidades. Fue intrépido, pero también fue un hombre que trabajó muy duro. En aquella época era muy dura la situación. Vemos que había un reino del norte donde básicamente Eliseo estuvo predicando y que estaban muy endurecidos por la cantidad de pecados que había permitido el rey que se llevaran a cabo en estos lugares. Tenían que trabajar muy duro, pero él, no sabemos si por este mismo trabajo murió joven, pero esta fue la realidad de esta mujer. Murió joven y entonces ella se encontraba ante dos grandes problemas en su vida. Se encontraba ante el problema de que ¿qué voy a hacer ahora que soy viuda? ¿Qué voy a hacer ante esta muerte? ¿Cómo voy a enfrentar esta muerte? Y ante la muerte no nos queda otra más que esperar que Dios sane el corazón con el paso del tiempo. Pero no era lo único que le aquejaba, sino que además habían venido los acreedores para llevarse a sus hijos como criados, como siervos, como esclavos, porque en aquella época no había con que tú le debías a alguien y llegaba a cobrarte, ay, pues fíjate que no tengo. ¿No tienes? Claro que tienes. Tus hijos. Y se llevaban los hijos y quedaban como esclavos. Y entonces ella andaba con esa angustia porque no solo el problema de que había muerto su esposo, sino también el problema de las deudas que se habían generado en el tiempo en que él estuvo vivo. No sabemos cuál fue la razón por la que se generaron estas deudas, pero finalmente eran dos problemas reales que tenía que enfrentar. Y entonces, ¿qué hace cuando llegan con sus hijos? Bueno, ella algo debió haber escuchado de lo que su esposo le había experimentado. ¿Qué pasa cuando un esposo recibe una bendición tan grande? Que de repente el esposo recibe un aumento de sueldo en el trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Llegas contento, me estoy refiriendo en el mejor de los casos, en un hombre y una mujer que han conocido a Dios y que temen al Señor. Llega gozoso para decirle a su esposa, mira, Dios ha atendido nuestra necesidad, la necesidad que nosotros teníamos. Yo fui a Dios en oración, tú misma me apoyaste en oración, Dios ha contestado nuestras peticiones y ahora tenemos un nuevo ingreso o un ingreso diferente, más alto. Y te gozas en compartirlo. Seguramente él le compartió con gozo muchas de las experiencias que había tenido como profeta, muchas de las experiencias que pudo vivir con Eliseo o experiencias que pudo haber vivido él mismo, comprobando el poder de Dios él mismo. De tal forma que ella, ante esta circunstancia de doble problema, de doble gravedad en su vida, ella lo primero que hizo fue que de inmediato fue a buscar la sabiduría de Dios y la ayuda de Dios. Esto es lo más grandioso que debemos hacer, lo primordial que debemos hacer ante cualquier problema que enfrentamos en la vida. Sea prueba financiera, sea prueba de salud, lo que sea, lo primerito que hay que hacer es buscar la sabiduría de Dios y la ayuda de Dios. Estamos enfrentando una crisis mundial que es el COVID, en donde muchas personas están siendo afectadas, algunos ya enfermaron, otros incluso hasta han muerto. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Pedir la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios nos lleva a tener ya listo a quién vamos a ir a ver si nos llegamos a enfermar. No dejar esto para el último momento. ¿Y a quién voy? Pues mira, vamos con fulano a ver si él te puede atender. Pues se fue de vacaciones. Pues con sutano y los días van pasando. Y esto es sumamente peligroso mientras más tiempos dejas pasar. No, lo importante es que si tú te quieres atender a través de algún médico, que ya tengas qué médico o qué médicos podrían atenderte si te llegaras a contagiar. Esto es sabiduría. Pero la ayuda de Dios para que el Señor le dé la sabiduría al doctor para que te dé los medicamentos adecuados, permita que esos medicamentos estén en el mercado, que hagan un efecto claro en tu cuerpo, que no tengas secuelas de esta enfermedad, etcétera, etcétera. Bueno, ella tenía el grave problema de que se querían llevar a sus hijos como esclavos, como criados. Y entonces ella acudió directamente a Dios, por la ayuda de Dios. Bienaventurada es la madre que ante la necesidad lo primero que hace es acudir a Dios. Por eso les decía que es tan importante cultivar esta lectura de la Biblia día con día, porque ahí se nos manifiesta quién es Dios y el poder de Dios. Y vemos que este hombre, siendo profeta, lo había podido comprobar. Ella ahora lo iba a comprobar.
Y no solo ella, sino también sus hijos. Pero ella lo primero que hizo fue lo más importante. ¿Y de dónde aprendió esto? Seguramente de la actitud que tomaba su esposo también ante las pruebas que le enfrentaba. Acudía al Señor. Y seguramente él le decía, mira, mi amor, vamos a orar, vamos a depender del Señor. O le decía, mi amor, mis hijos, vengan, vamos a acudir a Dios, a depender de Dios. Y cuando ella tuvo este problema, volvió a enseñarle también a sus hijos que lo más importante que tenía que hacer era acudir a Dios para depender de Dios. Y así es que ahí la tenemos. Busca a Dios por la sabiduría que ella necesita y busca a Dios por la ayuda que ella necesita en este momento. Ahora, vemos también nosotros otro aspecto importante. La respuesta a su necesidad se hallaba en su propia casa. Vamos a leer los versículos del 2 al 4. Estamos viendo Segunda de Reyes capítulo 4 y vamos a leer del 1 al 4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Entonces aquí vemos una actitud considerada de parte de Eliseo. Resulta que como Dios es, empieza a hacernos también a nosotros. Va poniendo ese carácter en nosotros. Cuando leemos en Romanos 8:29 que el Señor dice que nosotros que hemos recibido la salvación en Cristo, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueseis hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y es así como se va formando ese carácter de Cristo en nosotros. Al ir leyendo la palabra, al ir viendo cómo es con nosotros, nos empieza a mover para ser como Él es. Ahora, esta es una característica que no existe en el ser humano de por sí. El punto que quería resaltar aquí es este corazón de Eliseo, que fue un corazón compasivo. Él decía: pobre mujer, ¿cómo se ha de sentir con la situación que ella tiene? Porque no solamente él sabía que había perdido el marido, sino que ahora ella estaba dando la noticia de que él tenía grandes deudas y que los acreedores venían ya por sus hijos para llevárselos como criados. Entonces él fue compasivo y le dice: ¿qué te haré yo? O dicho de otra manera, ¿en qué podría yo ayudarte? Yo te amo, Dios te ama y yo estoy seguro que Dios puede hacer muchas cosas en tu vida. Y si hay alguna esperanza para salir de este problema, y esto tú lo puedes ver en cualquier problema que tú vivas, si hay alguna esperanza para salir de algún problema, está precisamente en Dios. En Dios está la solución. Él tiene todo el alcance para hacerlo. Y entonces le dice: ¿qué te haré yo? Y entonces es un poco más inquisitivo. Y le dice: ¿qué es lo que tienes en casa? ¿Un esposo que te quiere? ¿Comida? ¿Tienes dinero? Ella no tenía nada de esto. ¿Te has puesto a pensar qué es lo que tienes en casa? Porque a veces es muy fácil que nosotros seamos personas que nos quejamos de todo lo que nos está pasando. Dios quiere que tengamos un corazón agradecido, y ese corazón agradecido viene cuando valoramos lo que tenemos en casa. No todas las personas tienen lo que tú tienes. Claro, tú dirás: es que yo sí tengo esposo. Bueno, Dios te quiere enseñar mucho a través de ese esposo. A aprender a crecer en ese trato entre humanos. Pero esta viuda ya no tenía esposo. También Dios le quería enseñar otras cosas a ella que eran diferentes a las que Dios te enseña a ti. A depender más de Dios ante las pruebas que ella enfrentaba sin el esposo. El esposo se hubiera hecho cargo de ir con Eliseo. El esposo se hubiera hecho cargo de platicar con los acreedores, etc. Pero ahora ella estaba sin nada. Entonces ella le dice: tu sierva
ninguna cosa tiene. Ahora, no era para menos pensar en esta mentalidad tan negativa. Tu sierva ninguna cosa tiene. Esta actitud nos lleva a una vida de insatisfacción, a vivir inconformes. Quizá pensando, ¿por qué no le pasó a la otra hija del otro profeta? O quizá ese profeta que abandonó su oficio, a él se lo hubiera llevado, etcétera, ¿no? Cuando nosotros codiciamos lo que otros tienen, nos lleva a tener una vida de insatisfacción. Dios quiere que demos gracias por todo, así lo dice en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dicho de otra manera, la voluntad de Dios es enseñarte las cosas que tú puedes aprender en las condiciones en las que tú estás ahorita, dependiendo de Dios. Ahora, en su palabra, tenemos preciosas y grandísimas promesas para hacernos participantes de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios. Y esas promesas quiere que las apropiemos en las condiciones en las que nos encontramos, en las condiciones en las que nos vienen las pruebas, en las condiciones en las que nos vienen los problemas. Porque para cada situación tienes el recurso divino. Tienes a una mujer que llega con un juez injusto y llega importunándolo. Hazme justicia sobre mi adversario. Y esta mujer fue insistente. Ahí tenemos una enseñanza de parte de Dios. Y aquel hombre, aunque era injusto, él dice, para que no me acabe la paciencia, para que no me la agote, voy a atender a lo que ella quiere que yo le haga. Y si así actúa un juez injusto, no actuará de una manera sumamente mejor Dios si acudimos a Él de día y de noche a descargarle nuestras peticiones. Él quiere que le pidamos. Leemos en el 11 de Lucas y en el 7 de Mateo que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La intención de Dios es que vayamos a pedir. Pues quería hacerles una aclaración de lo que estábamos comentando de si le pedirá un huevo, le dará un escorpión. En aquellas regiones había un tipo de escorpión que era un poco amarillo, que se enroscaba y parecía un huevo. Y hacía clara referencia a este aspecto de, parece un huevo, pero un padre nunca le va a dar un escorpión a un hijo en lugar de un huevo. Y luego hace otra aclaración también muy importante. Dice, si vosotros siendo malos, y aquí la palabra malos se refiere a hijos de Belial, en nuestra naturaleza caída somos malos. Cuando nos convertimos a Cristo es cuando Él transforma nuestro corazón, pero todavía tenemos este corazón que nos jala al mal. Y en muchas ocasiones, aun cuando nuestros hijos nos piden, de repente hay un corazón mezquino que dice, le daré o no le daré, le prestaré o no prestaré. Todo depende de cuál fue la debilidad en cada uno. Yo conozco creyentes que son lindos en todas las áreas de su vida, pero cuando le tocas el bolsillo, ¡uy! Pero dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ya sea que te dé el codazo a la mujer y te diga, no, hombre, es tu hijo, suéltale. Como quiera que sea, pero lo haces, siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? En el pasaje paralelo dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahora, ¿qué relación podemos encontrar entre una y otra cosa? Bueno, es que todo lo bueno que necesitamos proviene de Dios. Y nosotros como padres al tener al Espíritu Santo, o como hijos al tener al Espíritu Santo, como creyentes, como madres, sea cual sea la situación en que estemos, al tener la presencia del Espíritu Santo, tenemos todo lo que necesitamos para obtener la respuesta a nuestras peticiones. El Espíritu Santo. Dios lo obra en el poder de su Santo Espíritu, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él siempre es el mismo y siempre nos va a dar lo que es bueno y lo mejor.
lo que es bueno. Ahora, la forma en la que Dios responde, a veces es sí y a veces es no, es la mejor respuesta. Yo les he puesto a veces de ejemplo cuando mi hijo tenía una edad de 8 años, tal vez 9, que quería una navajita suiza porque tenía un teclado, la tapita de plástico. Y él estaba aprendiendo piano y le encantó y me dijo, papá, cómpramela. Ahora, a esa edad, imagínate una navajita con ese filo, que puede ser alguna cortadura para él o alguna cortadura para sus hermanas. En ese momento yo no consideré que la podría manejar. Ahora mi hijo ya tendrá alrededor de los 30 años y bueno, ya le puedo comprar su navaja. No, no es cierto. Ya se las compra él solo. Pero yo consideraba que no era bueno en ese momento. Entonces mi respuesta a su petición fue no, porque yo consideraba que era lo mejor para él. Entonces preservé su integridad y la de su integridad física y la de sus hermanas. Así pasa con Dios. Quizá en ocasiones pensamos que no me respondió. No, no, no. Quizá su respuesta fue precisamente esa. Fue un no. En otras ocasiones es un sí. Pero Dios siempre va a responder para lo que es mejor para nuestra edificación, para nuestro crecimiento en el Señor. Recuerdo de una persona que me pidió que lo ayudara a orar porque él no sabía cómo orar. Y le dije, ¿se puede saber qué es lo que le estás pidiendo a Dios? Él me dice, sí, ya tengo más de 3 meses pidiéndole a Dios que me dé una antena parabólica y no me ha contestado. Y le dije, ¿y cómo está tu tiempo con Dios? ¿Estás leyendo todos los días la palabra de Dios? No, mira, la mera verdad, te mentiría si te digo que sí todos los días. Pero él la tengo en mi buró y en cualquier momento que tengo la oportunidad la agarro y leo 2 o 3 versículos. 2 o 3 versículos. Y peor si alguno decía, Jesús lloró, ¿verdad? Un pedacito de nada. 2 o 3 versículos, no alcanzas ni siquiera a arrancar el switch para que el carro prenda, ¿no? Entonces le digo, ¿y tú quieres una antena parabólica para tener menos tiempo para pasar con el Señor? No, no, tienes razón, entiendo. Ahí la respuesta fue no, porque eso era lo mejor para él y para su vida espiritual. Porque lo mejor Dios lo hace en cuanto a nuestro crecimiento espiritual. Dicho de otra forma, si tu vida con el Señor está mal, todo en tu vida va a estar mal. Si tu comunión con Dios está bien, vas a ver la bendición de Dios en todas las áreas de tu vida. Entonces vemos a esta señora, a esta pobre viuda, que estaba en una condición en donde le dice, lo único que tengo es una vasija. Todo lo que tengo en mi casa es un poco de aceite. Ah, ya le dijo, tengo un poco de aceite. ¿Y sabes qué era una vasija? Era un frasco pequeño de aceite. Y si tú lo buscas ahí en la Biblia, yo tengo una Biblia que le aprieto la palabra y me aparece la palabra en hebreo y aparece una palabra diferente a la que les pide Eliseo que busque y que pida. Son recipientes más grandes. Y le dice, ve y busca que te den vasijas y no pocas, ¿verdad? Entonces ella hizo su recuento. ¿Qué tienes en casa? Hizo su recuento. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Tu sierva no tiene ninguna cosa. No tiene nada. Lo único que tengo es una vasija con aceite. ¿Hace cuánto que tú hiciste el recuento de lo que tienes en tu casa? Lo que tienes en tu casa, ¿crees que lo más valioso son los carros que tienes? Quizá tu casa, quizá la ropa que tienes. Algunos dicen, yo tengo un montón de ropa y toda es 100% de importación. ¿Eso es lo que tienes? Esos no son los valores más grandes que tienes. ¿Tienes una casa donde habitar? ¿Tienes un techo con el cual cubrirte y cubrir a los que amas, que son tus hijos? ¿Tienes una familia? Mucha gente no tiene familia. Tú tienes una familia. ¿Tienes una familia? ¿Tienes muebles? ¿Tienes a tus hijos que duermen en camas? ¿Tienes una mesa donde puedes poner los alimentos ahí, etcétera? ¿Tienes amor?
el amor de Jesús en tu corazón, el amor que puedes darle a los que amas, a los que están cerca de ti. ¿Cuántas cosas tienes en casa? Tienes mucho de lo que puedes agradecerle a Dios. Pero estos son los verdaderos valores que tenemos. Una persona que no se ha reconciliado con Dios sigue teniendo este hombre traidor, esta naturaleza caída que lo impulsa, que lo empuja. Tienes muchas cosas de las cuales puedes agradecerle a Dios. Tienes a un Dios que se interesa por ti y provee a tu necesidad. Eso es lo que tienes. La respuesta de esta viuda estaba en su casa. Pero un punto también que quisiera resaltar, y quizá el que me voy a llevar un poco más de tiempo, es que las posibilidades de Dios son infinitas con aquello que tú tienes. Vamos a leer de los versículos 5 al 7. Eso el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual te y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Lo primero que ella hizo fue que atendió con fe el mensaje del siervo de Dios. Atendió la palabra de Dios. El siervo le hablaba de parte de Dios. Ella tenía que dar el paso de fe. Ella tenía que ir a hacer lo que el siervo le había dicho. Encontramos un caso donde un hombre llega con el rey. Él era general del ejército de Siria, su nombre era Naamán, y le dice, fíjate que hay una chica aquí de las que trajimos cautivas de Israel, y dice que en Israel hay un profeta que me puede sanar. Permíteme ir con el profeta para que me sane. Perfecto. Él lo amaba mucho, le dio cartas para el rey de Israel y le dijo, llévale estas cartas al rey de Israel. Y cuando llega la carta decía, te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes. Así venía la carta, así la leyó el rey, y dijo, vean lo que busca este hombre. Este hombre busca la guerra. Me manda este hombre leproso para que yo lo sane. ¿Y quién soy yo? ¿Acaso soy Dios para poderlo sanar? Este hombre busca la guerra. Y entonces sus siervos le dicen, oye, no te pongas así. Y llega una persona y le dice, mira, hay un profeta que dice que lo mandes allá. El profeta Eliseo, que lo mandes allá. Y entonces ahí va este hombre con sus sirvientes y llega con Eliseo. Y Eliseo ni siquiera lo salió a saludar ni a ver. Esto era una gran afrenta. Él era el general del ejército del rey de Siria. Entonces manda a su siervo Eliseo y le dice, ve, sumérgete en el río 7 veces y vas a salir sana. El río Jordán. Y vas a salir sana. Aquel hombre se enojó primero porque no salió Eliseo. Y se lo dijo a sus siervos. Yo esperaba que saliera él y que pusiera el dedo en la llaga y que Dios sanara. ¿No hay acaso mejores aguas allá en donde nosotros estamos? Y le dicen entonces rogándole sus siervos, si te hubiera pedido una cosa sencilla o difícil, ¿no lo hubieras hecho? O dicho en términos actuales, si te hubiera dado una receta, ¿no hubieras ido a la farmacia para comprarte la medicina y tomártela? ¿Cuánto más si te dice que te sumerjas 7 veces en el Jordán? Y entonces aquel, haciéndoles caso, se zambulle una vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y sale. Imagínate la expresión de los siervos cuando los ve así, de que ya no estaba leproso, y él se mira y se mira sin lepra. Él va con Eliseo y le dice, ahora sé que no existe otro Dios más que el Dios de Israel. No existe otro Dios. Ahora, Dios nos dejó esto escrito para que nosotros aprendamos quién es Dios. Dios pudo curar a una persona así. ¿No nos puede curar también a nosotros? ¿Qué pasó con este hombre después que fue curado? Le pidió un poco de tierra porque había la creencia en aquella época que el Dios estaba relacionado solamente con la tierra de ese lugar. Y dijo,
para tener comunión con este Dios me voy a llevar aunque sea un poco de esta tierra. Pero él se convirtió a Dios al grado de que le dice a Eliseo, tan solo que me perdone Dios y me inclino con el rey cuando esté adorando a su imagen, ¿verdad? A su Dios. Pero mi corazón está con Dios. Dice, vete en paz. Entonces este hombre pudo comprobar que solamente había un Dios y que era el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, y se convirtió. Este es el propósito de Dios. Por eso yo les puedo decir con toda seguridad que la razón por la que Dios permitió esta pandemia, y no hay nada que se le salga de sus manos, y si la tenemos es porque Dios la permitió, porque Él es el soberano. Si Él no hubiera querido, no se hubiera hecho ninguna pandemia, pero la permitió porque su propósito es que los incrédulos vengan al conocimiento de Dios, se conviertan a Cristo y tengan vida eterna, porque van camino al infierno. Y el propósito con sus hijos es poderlos alentar a vivir para Dios. La pregunta aquí es, ¿para qué quieres la salud? ¿Para qué quieres no ser contagiado? Un amigo me comentaba que de entre sus amigos que tiene de su generación, muchos ya se han contagiado del COVID y todos ellos le han dicho que ha sido por irse de parranda, por andar en los tragos y con mujeres. ¿Para eso quieren la salud? ¿Para eso el mundo está clamando volver a la anterior normalidad? ¿Para poder seguir haciendo sus desmanes y seguirse emborrachando y seguir haciendo inmoralidades, etcétera, etcétera? ¿Para qué quieres la salud? Aquí fue muy importante cómo este hombre se convirtió. Y cuando Dios hacía milagros ante los incrédulos era para impactar sus corazones y traerlos a la salvación. Porque en ningún otro hay salvación más que en Cristo Jesús. Lo mismo le pasó a Jonás. Los marineros tuvieron miedo y echaron suertes y vieron que era por razón de Jonás que estaban en esa calamidad en medio del mar. Y le dijeron, ¿qué vamos a hacer contigo para que se nos aquiete? Tómenme y échenme al mar y se va a aquietar. Trabajaron para hacer volver la nave a tierra y no pudieron. Y entonces clamaron a Jehová y le dijeron, ahora Jehová, no pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y de repente, bonanza, tranquilidad. ¿Qué produjo eso en sus corazones? Se convirtieron a Dios. Hicieron votos. Acá encontramos a esta mujer que toma con fe esto, porque esto que ella buscaba hacer era para dejar claro testimonio ante el corazón de sus hijos, de ella misma, de quién es Dios, de que la mejor decisión que ellos habían tomado era seguir a Cristo, seguir a Dios. Dejar testimonio también ante sus vecinos de que este es el Dios Todopoderoso y ante sus acreedores. Porque imagínate, llegan los acreedores, abren la puerta, todo vacío. ¿De dónde nos va a pagar esta mujer? Espérenme, ¿quién nos va a pagar? ¿Cuándo nos vas a pagar? La próxima vez si venimos y no hay nada, nos llevamos a tus hijos, como siervos. Un testimonio para ellos. Imagínate cuando llegan a cobrar y un montón de vasijas con aceite. ¿De dónde lo sacaste? El testimonio, ¿verdad? Dios proveyó. No se nos dice qué pasó con los acreedores. Yo no dudaría que también se hubieran convertido. No lo dudaría. Porque Dios tiene ese impacto. Eso busca con cada uno de sus milagros. Fortalecer el corazón del creyente y traer a los incrédulos a los pies de Cristo. Ese es el corazón de Dios. Y entonces esta mujer hace partícipes a sus hijos de esta prueba de fe que ella estaba enfrentando. ¿Te da miedito tener que enfrentar esto y decirle a tus hijos, miren, estamos pasando por esta prueba? Porque ¿qué tal si Dios nos falla? Ah, qué idea tan absurda, pero esta es la idea que el diablo manda a nuestros corazones. A nuestros corazones. En varias ocasiones yo hice participantes a mis hijos de las pruebas que yo tenía, porque quería que ellos comprobaran también por sí mismos el Dios al que seguían sus padres y que también era el Dios al que tendrían que seguir ellos. Recuerdo en una ocasión, hijitos, hay que orar para que Dios provea porque tenemos que hacer tal y tal pago, tenemos tal plazo para hacerlo y necesitamos que Dios haga su provisión.
solo que tuve el error de no decirles cuando ya Dios había provisto, hasta que uno de ellos me preguntó. Le digo, sí, perdóname, pero sí, Dios proveyó a su tiempo puntualmente y Dios arregló todo el problema. Ella hizo partícipes a sus hijos de esta prueba de fe. Y entonces los mandó a que fueran a recoger vasijas. Dios a través del profeta dijo esto: vayan, recojan vasijas. Y ellos se fueron. Ellos buscaron vasijas y se fueron a lo grande, buscaron a la grande. No pocas, les había dicho el profeta. Y ella les dijo, no pocas. O busquen muchas, muchas. Y ellos se fueron a buscar muchas. Y ahí llevaban a su viuda madre en vasijas, y estos me los prestó tal vecino, y esto tal vecino. Y a lo mejor ella ponía quién había sido y todo, pero ahí se llenaron de vasijas. Y entonces, el momento emocionante a puerta cerrada. Ella con sus hijos. Chaca, chachán. Agarra la vasija. Se llenó. Trae otra. Y trae otra. De la vasija. Y seguía cayendo. Y trae otra. Y ellos gozándose en ver eso. Que no se agotaba el aceite y seguía cayendo aceite llenando las vasijas. Qué momento tan emocionante pudieron experimentar en ese momento. Y la casa, que seguramente estaba llena de vasijas, fueron llenas todas. Y seguía, tráete otra, ya no hay más. Toc. Se acabó el aceite. Dios te dio lo que necesitabas para glorificarlo. A través de salir de tus deudas, de tus problemas, de lo que te aquejaba en el corazón, y consolar tu corazón de viuda sabiendo que tu provisión no iba a venir ni de tu esposo ni de nadie más que de Dios. Y como madres bien harán en poder apoyar a sus maridos en oración, dependiendo de Dios, sabiendo que la provisión no va a venir tanto de Él en sí mismo, sino de lo que Dios provea a través de Él. Y en lugar de constituirse en mujeres que se quejan por lo que hacen o dejan de hacer, más bien apoyen en oración a sus maridos y verán cómo Dios contesta a través del canal adecuado lo que ustedes necesitan para enfrentar sus necesidades. Este es el poder de Dios. Y entonces ella y sus hijos vieron el milagro. Multiplicó lo que tenía aceite. Él lo quiere multiplicar. Cuando Él nos puso el aceite de su Espíritu en nosotros, lo puso plenamente, pero se multiplica en la medida que nosotros vamos obedeciendo a su palabra, vaciándonos cada día de nosotros mismos. Él llena esas vasijas, quiere llenarlas de Dios, estorba nuestra naturaleza, quiere llenarnos de Él, para actuar y obrar como Él es. Y estas vasijas fueron llenadas y se multiplicó. El aceite se multiplicó. Se llenaron todas las vasijas, todas. Nada más la clave fue, ya no hay ninguna. ¿Qué significaba eso? Que todas estaban llenas. Ya no había ninguna vacía, todas se llenaron. Dios sigue multiplicando lo que tienes. Veamos un caso y ustedes me van a decir qué fue lo que multiplicó. Si me acompañan a leer en Juan capítulo 6, vamos a leer los versículos del 1 al 13. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió,
200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Qué vemos aquí? Una gran necesidad también. ¿Qué vemos aquí? El mismo corazón compasivo de Dios. No quería mandarlos sin comer. En otro pasaje, en otras circunstancias, mándalos para que vayan a las aldeas y compren, para que tengan para comer. No. No es eso lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver el poder de Dios. Porque Dios así es. Compasivo, misericordioso, proveedor. Y no se limita a Él a lo que tenga que hacer. Y entonces vemos que aquí hay un joven que tiene 2 panes y unos peces. Hagan recostar a la gente. Ahora imagínate a los apóstoles. Un pez y unos panes. Y llegan y al otro le da también panes, un pez o 2, no sé. Y ellos van sacando otro pez, otro pez, otro pez, otro pan. Y se regocijaron de lo que vieron. La multiplicación de Dios. Este es Dios. Él multiplicó el aceite de la viuda. Él multiplicó los panes y los peces. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Te crees que no tienes mucho para servir al Señor? ¿Sabes que Dios fue quien te hizo como eres? Cuando tú te veas en el espejo, tú ponte a pensar: esta es la persona que Dios hizo. Y esta es la persona que Dios quiere usar, así como esta persona es. Y Dios va a hacer la obra en esta persona para manifestarse en esta persona y a través de esta persona y seguir llevando a cabo su propósito eterno de salvación, transformando a esta persona y alcanzando a otros a través de esta persona. ¿Tú crees que si Dios hubiera querido que vivieras en Dubái, no te hubiera hecho nacer allá? Pero cuando veo la religión que prevalece en este lugar y la perdición que hay en este lugar, yo agradezco que me haya tenido en el lugar donde me tiene. Pero aún así está buscando a estas personas. Pero lo bonito o lo grande no es el lugar donde estás o lo grandioso que tú puedas llegar a ser, sino lo que dejes que Dios obre en ti. Y lo que eres, Dios lo multiplica. Y lo que tienes, Dios lo multiplica. Dios lo usa si tienes este corazón para servir al Señor. Leamos otro caso en Éxodo capítulo 4, versículos 2 al 4. Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Si no lo hubiera usado en ese momento, eso le hubiera estorbado el corazón. Eso quizá le hubiera hecho creer que él había logrado el éxodo de Egipto. Y en esas condiciones, 40 años siendo pastor, pues ¿qué era lo que tenía? La vara. Eso es todo lo que tienes. Si hubiera llegado conmigo Moisés y me hubiera dicho: Guillermo, necesito unos 2,000 quetzales que me prestes. ¿Y qué tienes en garantía? Pues mira, aquí está mi vara. Me hubiera reído de él, ¿verdad? Aquí pensando en voz alta, ¿verdad?
Dios le quería hacer ver lo que realmente tenía, que es lo que también realmente tienes tú. ¿Qué tienes, Moisés? Una vara, ¿sí? Ahora arrójala al piso, al suelo, y se convierte en culebra. ¿Por obra de Moisés? No, por obra de Dios. ¿Qué tienes, Moisés? Mira lo que pasa con eso nada en mis manos. Y luego le dice, tómala de la cola. Ay, más valía que obedeciera, ¿verdad? Se aseguró de tomarla por la cola y se volvió a convertir en vara. ¿Ya te das cuenta lo que tienes, Moisés? En ti, vara igual a nada, ¿no? Pero en mí, poder de Dios. Mete tu mano, sácala, leprosa. Vuélvela a meter, vuélvela a sacar, limpia. ¿Ya te das cuenta lo que tienes, Moisés? ¿Ya te das cuenta quién va a hacer el trabajo de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida? ¿Ya te diste cuenta? ¿Lo tienes muy claro? Que te estoy mandando a que hagas este trabajo, pero yo lo voy a hacer a través de ti. ¿Ya te queda claro? Que si encuentras fuerte el trabajo, que si encuentras difícil la tarea de ser un padre de familia, sostener tu familia, de guiarlos a los pies de Cristo, ¿con quién tienes? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tus manos? Me tienes a mí, lo tienes todo. Todo lo que necesitas. Como hijo, como esposa, en las condiciones en que estés, como esposo, todo aquel que se entrega a Cristo, tiene a Cristo, tiene a Dios. Él entra en la persona de su espíritu y hace las obras maravillosas para manifestarse poderoso en ti y a través de ti a los demás que te rodean. ¿Qué tienes en casa? ¿Ya te diste cuenta lo que tienes? ¿Ya te diste cuenta lo grandioso que tienes? Un último caso. Vamos a leer en el capítulo 17 de 1 de Samuel. Vamos a leer 10 versículos del 40 al 50. Dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía. Y tomó una honda en su mano y se fue hacia el filisteo, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Luego llegó y le cortó la cabeza y listo, la victoria realizada. ¿Qué tienes en casa? ¿Qué tienes, David? Una honda y una piedra. Y aunque el rey le quería proveer de otras cosas, hubiera sido la provisión humana. Le proveyó su armadura, y aquel probó y no podía caminar. Y le dijo, no, así no, nunca lo probé. Déjame ir como soy, con esta piedra y esta honda. Yo no sé cuál fue la expresión del rey ya en ese momento que le dijo, está bien, ve.
Casi por acá ve y por allá háganle el hoyo para cuando la maten. Y aquel fue, ¿con qué fue? Con lo que tenía. ¿Y qué tenía? Nada. ¿Pero tú crees que fue confiado en lo que tenía? Aquí mismo lo describe. Mira con lo que tú vienes confiado en tu fuerza, vienes confiado en tu equipamiento, tú vienes confiado en tu armamento. Y yo, mira lo que tengo. Porque vengo confiado en Jehová de los ejércitos. Él te va a entregar en mis manos. Más claro no podría haber sido, ¿no? ¿Qué tienes? A Dios. Y teniendo a Dios, lo tengo todo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice en Romanos 8:31. Entonces así fue con ese valor y esa determinación en la batalla. Cuando tú eres consciente del poder de Dios y que Él es el que mora en ti, es tu Señor, tu Salvador, es tu Padre, eres su Hijo, y vas con esa confianza a enfrentar las pruebas en la vida, te encuentras con una determinación que no sabes ni de dónde sale, porque no le temes a nada, porque Dios está contigo. David lo decía, porque Jehová está a mi diestra, no seré conmovido. Y así vas tú en la vida. No soy conmovido, porque ¿qué tienes? No me importa lo que tengo. Eso no es lo que me importa. Eso no es lo que me va a dar la victoria. Tengo al Dios Todopoderoso y Él es el que va a hacer las cosas. Y así, cualquiera que sea tu misión, cualquiera que sea el propósito de Dios para tu vida, en esa confianza se va a engrandecer Él, lo va a realizar a través de tu vida y va a dar un testimonio ante los demás que hay Dios en el corazón de un creyente. Que cuando alguien se convierte a Cristo, se convierte en hijo de Dios y Dios está a cargo de su vida. Madres, las felicito por su papel. Que solamente el Señor les va a dar su recompensa. Todo el esfuerzo, las abnegadas que hayan sido, las formas en diferentes maneras que han mostrado su amor al dar su corazón para el crecimiento, la solidez, el fortalecimiento de su hogar, el tiempo que han invertido en la educación en sus hijos, las veces que han muerto a sí mismas, han honrado a Dios, honrando a sus maridos, todo esto, Dios lo recompensará. Pero sobre todo, Dios seguirá desarrollando en ustedes ese amor sobrenatural, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y ese gozo porque lo están haciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Hay retos? Sí. ¿Muy grandes? Sí. ¿Salvación de las personas que amas? ¿Testimonio que glorifique a Dios? Sí. Pero Dios los entregará en tu mano. Es Dios quien lo va a hacer. Descansemos en Dios y confiemos nuestra carga. Lo que tengas, Dios lo puede usar, sea lo que sea. ¿Qué tienes en casa? No olvides que los recursos de Dios son ilimitados. Un siervo de Dios llamado Wilbur Chapman, en una ocasión tuvo que hacer un viaje a la parte norte de Estados Unidos. Y él como pastor salió confiando en Dios. Antes de salir se acercó un creyente de la iglesia donde él estaba y le dejó un cheque en la mesa. Entonces cuando el pastor vio ese cheque, le dijo, oye, te faltó llenarlo, nada más me lo dejaste firmado. Y le dice, sí, lo hice con toda intención. O sea, ¿quieres decir que yo puedo poner cualquier cantidad que necesito para este viaje? Lo que necesites. Yo lo que quiero es estar seguro de que no te vaya a faltar nada en este viaje que vas a hacer. Con el tiempo él comentaba que se gozó en ese viaje al saber que tenía toda la provisión que necesitaba para llevar a cabo esa obra. Y que él recordaba lo que Dios dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo, sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, que todas las promesas son un cheque firmado en blanco por parte de Dios
para realizar lo que necesites hacer en tu vida, apropiando la promesa. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Pidamos entonces, confiando en Dios, sabiendo en claro que Él es el que se va a glorificar en tu vida y a través de ella. Vamos ahora. Amado Padre Santísimo, te agradecemos la oportunidad que nos has dado en esta mañana de edificar nuestras vidas a través de este pasaje. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que agradecer que tú has hecho en nosotros. Gracias, Padre, porque eres tú el Todopoderoso y eres tú que nos pides que aceptemos estos retos de rendirte nuestra voluntad y hacerlo cada día para cada aspecto de la transformación de nuestras vidas y también para cada manifestación de tu poder ante los retos que enfrentamos en la vida. Que tengamos en claro, como lo hizo Moisés, como pudimos verlo también en la multiplicación de los panes, con el valor con que enfrentó al filisteo David, que nosotros tengamos bien claro quién eres tú y que tus posibilidades son ilimitadas con aquello que tú nos has dado, con aquello que tú nos has hecho, así como somos, que tú nos quieres usar. Te alabamos por eso, Señor, y te damos gracias por cada madre que tú has permitido conocerte en esta iglesia, por cada madre que nos ve a través de estos medios de redes sociales. Te damos gracias por cada madre a la cual llegue este mensaje. Te rogamos que alientes grandemente su corazón a depender absolutamente de ti, para esas cargas difíciles que enfrentan en la vida, para lo cual, a través de tu preciosa salvación, nos has equipado plenamente. En nombre de Jesús te lo agradecemos, Padre. Amén. Bueno, pues un abrazo, feliz Día de la Madre. Dadas las circunstancias del gobierno, no nos permiten hacerlo físicamente, pero acá va vía virtual y vía a distancia. Que Dios los bendiga, que disfruten de este día y también del Día de la Madre, que es mañana. Gracias.